Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, seguimos con Vegeta de Super en Dragon Ball AF, en este caso con la saga de la dimensión Amazon. No habrán así que digamos peleas entretenidas. Bueno, comenzamos. Estaríamos en el planeta sagrado, donde se apreciaría ver a Goku y Vegeta de Super, así como también a los de AF acompañado de sus hijos. Goku AF estaría contando cómo había sido el tiempo que había pasado en el mundo vacío, y cómo había hecho amigos nuevos a los cuales quería ir a visitar, para agradecerles por haberles ayudado. Así también cómo había logrado combinar la energía negativa de ese lugar, con sus transformaciones de Super Saiyajin ordinario, y cómo al hacer esto había conseguido el Super Saiyajin 7, teniendo un poder abismal. Gohan y Goten estarían felices porque su padre había logrado conseguir una transición nueva que rivalizaba con la fase 6, queriendo ellos volverse más poderosos. Después de un rato el Supremo Kaioshin dirá que ya que están tan emocionados por volverse más fuertes y al saber de que ahí afuera habían seres más poderosos que el Ángel Z o quizás que Goku, él les podía ayudar a entrenar, pero que era muy arriesgado. Esto tomaría por sorpresa a todos, preguntado de qué se trataba, así les explicaría que había una forma de aumentar sus poderes, y que pudieran acceder al Super Saiyajin 6, pues ya habían logrado alcanzar el Super Saiyajin 5, así que iban a hacer algo parecido a lo de Goku. Para empezar les contaría cómo había estudiado los sellos que habían usado los antiguos Kaioshines que habían encerrado al Ángel Z, y de lo poderosos que eran, así como había descubierto la dimensión prohibida donde el Ángel Z se había sido corrompido en busca de más poder para proteger la vida del universo que tanto amaba. Así como él los enviaría a dicha dimensión, pero había un problema: si ellos fracasaban correrían el riesgo de nunca volver y ser enviados a un lugar peor que el mundo vacío. Goku sería diría que si fracasaban acaso serían enviados a uno de los 5 infiernos de Ema Daiosama. Esto tomaría por sorpresa al Kaioshin preguntándole cómo sabía eso, que eso ningún ser que no fuera un dios lo sabía, a lo que Goku diría que Irina le había contado sobre los infiernos, y las consecuencias de que si morían en el mundo vacío serían enviados a uno de estos, y que era peor que el mundo vacío. Así el Kaioshin, entendiendo todo, dirían que ya sabiendo esto querían correr el riesgo con este entrenamiento. Todos asintirían pues quería volverse más fuerte, excepto por los de Super, los cuales dirían que esperarían ahí a que ellos salieran. Los demás asintirían. El Kaioshin les diría que por nada del mundo usarán su máximo poder, ni siquiera el Super Saiyajin 5. Estos asintirían. Todo pasaría igual que la historia original, donde todos entrarían a esa dimensión, pasando lo mismo con los de AF, siendo Goku el primero en salir, siendo seguido por Vegeta, Gohan y por último Goten y Trunks. Goku estaría feliz pues había conseguido una teletransportación que lo hacía ir más largo, una teletransportación potenciada. Los demás con aumentos de poder. Goku en ese momento, usando su nueva teletransportación, buscaría las esferas de dragón, reuniéndolas todas a excepción de la de 4 estrellas que era la de él. En eso Goku diría que el usar su poder actual obtenido era un peligro, de que si usaban ese poder les pasaría lo mismo que a él ser exiliado al mundo vacío, pero que con las esferas del dragón podían evitar, o ese pensaba él. Así el Kaioshin asintirían diciendo que no había mejor opción que cada uno de ellos fuera el guardián de alguna esfera, reuniéndolas todas juntas, empezando así el ritual para conseguir el Super Saiyajin 6. Los 3 Saiyajines híbridos junto al príncipe Vegeta pasarían al Super Saiyajin 5, liberando todo su nuevo poder adquirido recientemente. De un momento a otro en los cuerpos de los 4 Saiyajines empezaría a salir una energía negra que parecía humo, la cual haría sentir mucho dolor, pero Goku les diría que no sucumbieran a dicho y que se concentraran. En eso verían como el color de cabello empezaría a cambiar, tornándose de color plateado a blanco, salirles cuerno y el pelo del cuerpo tornase oscuro. Unos segundos después se vería a los 4 Saiyajines en Super Saiyajin 6, preguntando Gohan si eso era el Super Saiyajin 6, pues sentía un poder inmenso de correr por todo su cuerpo. El Kaioshin diría que ahora sí eran los guerreros más poderosos del universo. Estos serían felicitados por Goku como los 2 Saiyajines de Super, los cuales dirían que muy pronto empezarían con su entrenamiento, porque primero había que reclutar a otros aliados que les ayudarían en mejorar este mundo.
Tras algunas ayudas de Bardock se había ganado la confianza de Emma Dayosama y Picoro, los agros acudirían a Bardock diciéndole que 4 prisioneros más peligrosos habían escapado. Bardock curioso preguntaría de quiénes se trataba, enterándose de que eran Freezer Cell, Babidi y su padre. Estos habían aprendido a ocultar su ki, así como también tenían un plan en mente el cual estaban llevando a cabo. Bardock le contaría a Emma Dayosama lo sucedido, este le diría que fuera en busca de ellos ya que había escuchado de que se dirigían al mundo mortal. Bardock y otros más buscarían cada rincón de la dimensión neutra, no encontrando rastro de Cell ni Freezer. Bardock pensativo deduciría que si no estaban ahí lo más probable era que aún seguían en el infierno, así todos volverían. Encontrando a estos haciendo un portal al mundo de los vivos, pero antes de irse, Cell y Freezer harían su fusión liberando una expansión de ki. Riéndose de que su plan había funcionado a la perfección, Bardock frustrado avisaría a Emma lo sucedido, el cual lo mandaría a comunicar lo sucedido a Gokuaz, para que éste se encargara de dicho peligro. Bardock llegaría donde estaban los guerreros, llevándose una sorpresa al ver a 2 Goku y 2 Vegeta, pero a la vez que los otros 2 eran más jóvenes y con un ki muy tranquilo, como que si allá afuera no hubiera un caos a punto de estallar. Bardock les comunicaría lo sucedido, llevándose una sorpresa a todos al descubrir que Cell y Freezer habían creado a un ser con un poder muy aterrador y que estaba vagando quién sabe por dónde y lo que podría hacer. De un momento todos sentirían el ki de Ul dispararse, y al ser Gokuaz el más cercano sería el primero en irse, pero al llegar vería como la función se llevaba a Ul por un portal sintiendo el ki cada vez más lejos que ni con su teletransportación repotenciada lograría alcanzarlo. Goku rápido volvería al planeta sagrado donde les contaría lo sucedido, y diría que tenía un mal presentimiento, dado que caso de que había sentido un ambiente muy hostil cuando estaba abierto el portal, así donde se dirigían, siendo posible que fueran a la dimensión Amazon, ya que Irina le había comentado de dichos lugares hostiles. Y que la más inquietante era la dimensión Amazon, y que en dicho lugar era donde habían seres muy poderosos, y magia muy oscura, y que tenía la sospecha de lo que querían hacer, que era extraer la alma de Majin Buu, para traerlo a la vida. Dejando sorprendido a todos Goku de Super, diría que había que detenerlos cuanto antes, pero Gokuaz diría que iría solo. Vegeta entendería el motivo, pero el príncipe de los Saiyajines diría que él iría, pero Gokuaz diría que había un problema, que esa dimensión quedaba muy lejos, y que para usar su teletransportación necesitaría usar gran parte de su poder. Vegeta de Super pasaría a su doctrina, liberando una onda de poder abrasador, abriendo un portal entrando siendo seguido por Goku de Super. Goku y Vegeta al ver esto entenderían entrando ambos. En la dimensión Amazon los 2 magos estarían en el ritual, haciendo que poco a poco la alma de Majin Buu volvería a su forma original. Este intentaría crear caos pero sería detenido por la fusión, diciéndole que él era muy débil para intentar eso y que le tenía una propuesta, la cual consistía en que se fusionará con él para poder derrotar a Goku y los demás. Majin Buu sin más alternativas aceptaría en fusionarse, naciendo así Cell Buu, pero cuando los 3 se habían unificado, sentirían una presión aterrado y destructiva caer sobre ellos, aunque que la podían soportar sin muchas complicaciones. Veían como seres cerca de ellos caían al suelo como si una fuerza invisible los aplastara, preguntándose qué pasaba, pues solo sentía dicha presencia, pero no un ki ni nada por el estilo. Sintiendo que algo podía salir mal, junto a los 2 magos se marcharían a otro lugar. Con los 4 Saiyajines llegarían a la dimensión Amazon, viendo un lugar muy desastroso, un poder abismal a lo lejos, pero antes de poder ir sentirían como dicho poder desaparecía, pero antes de intentar algo serían interrumpidos por un ataque, el cual Vegeta de Super desintegraría en partículas moradas. En eso sentirían otro ataque siendo esquivado. Vegeta sentiría un poder a lo lejos y yendo a atacar, pero siendo seguido por Gokuaz, los cuales se enfrentarían a una guerra que superaba por mucho el Super Saiyajin 6, ambos Saiyajines intentaría conectar algún golpe, pero era inútil. Antes de poder hacerlo eran interrumpidos, en poco tiempo ambos estarían en el suelo. Vegeta diría a Goku que usara el Super Saiyajin 7, Goku diría que no podía ya que no tenía la energía suficiente. Vegeta frustrado intentaría usar el Super Saiyajin 6, pero solo lograrían el Super Saiyajin 5, siendo derrotado al instante.
Vegeta comenzaría a alternar en transformaciones, empezando a aumentar su poder poco a poco, haciendo que su oponente le costara esquivar siendo notado por todos. Goku le diría a Vegeta que siguiera así que se estaba volviendo más poderoso. Pasó un momento, Vegeta funcionaría el Super Saiyajin 3 con el 5, naciendo así el Super Saiyajin 8. Goku al ver esto haría lo mismo, alternar entre transformaciones, logrando con éxito el Super Saiyajin 8 ayudando a Vegeta, logrando derrotar a la guardiana de esa dimensión. Vegeta molesto, le preguntaría del por qué los había atacado. Esta diría que había hecho eso pues momentos antes, había un ser que estaba creando caos y destrucción, y como ellos están cerca los atacó pensando que venía a crear problemas. Goku serio diría que ellos estaban ahí para detener una amenaza de proporciones dimensionales. En eso vería a otro Goku y otro Vegeta, los cuales se acercaron donde ellos quedando pasmada por la aura tan destructiva de Vegeta de Super, pero a la vez la tranquilidad de este aterraba más, pues su sola presencia hacía sentir escalofrío a todos los de esa dimensión, que sucumbían por la presión. Vegeta al ver esto volvería a su estado base dejando a la guardiana en shock, pues ahora sí sentía el ki de Vegeta como el de los demás. Goku de Super le preguntaría quién era. Esta se presentaría como Ali, la guardiana de la dimensión Amazon. Vegeta de Super la vería de pies a cabeza, diciéndole a Goku que era una candidata perfecta, ya que cumplía con los requisitos de ser poderoso y no ser maligna. Goku asintiría diciéndole a Ali que muy pronto vendrían por ella y que quería que los ayudara a mejorar este mundo. Esta intrigada diría que esperaba que volvieran, y les explicará todo pues vería como Goku de Super creaba un portal y se marchaba con los demás. Estos llegarían al planeta sagrado donde está esperando los Bardock, donde este les diría que la fusión de Cell, Majin Buu y Freezer está de proporciones inimaginables, y que poseía un poder que tal vez ni ellos podría derrotar, y que era mejor que se volvieran más poderosos diciéndole que tal vez buscando ayuda, tendrían una oportunidad. Goku preguntaría a qué se refería, y que no importaba cómo se iba a volver más fuerte, pues sea como sea iba a acabar con esos malditos, que irreversiblemente habían eliminado a su discípulo y a la vez uno de sus más grandes amigos, jurando hacer pagar a esos desgraciados. Bardock diría que se refería a Saiko, ya que había escuchado que se había vuelto muy poderoso y que había sido desterrado a uno de los infiernos más profundos que existían. Goku de Super preguntaría a Vegeta si ese era el otro hijo que tenía en este universo. Vegeta diría que sí, que si mal no recuerda no lo había borrado, solo lo había eliminado con un Big Bang, y que podría ser una buena opción reclutar, pero si no ha cambiado lo eliminaría para siempre. Es así como estos comenzaría otro viaje. Los 4 Saiyajines se despedirían nuevamente de sus hijos, y los Kaioshin, llegando con la teletransportación frente a Ema Daiosama, pidiéndole a este que les diera permiso de entrar a lo más profundo de los infiernos, pero este se negaría. Vegeta de Super serio diría que si no fuera por el trabajo que realiza ya lo hubiera eliminado, liberando su poder aterrando a Ema Daiosama, el cual nervios les diría que les deba permiso, pero que no se hace responsable de los que pasará. Y les diría que Saiko están en el segundo infierno, y un favor más, jamás de los jamases abrieran la puerta al primer infierno, ya que este era el primer intento de la creación, que ahí solo era caos y destrucción, todo lo que entra ahí desaparecía. Esto quedarían sorprendido pues no sabían esa información. Ema Daiosama diría que ahí eran enviados, lo que básicamente eran un fallo en la realidad. Aparte de lo dicho, este les daría un sello para entrar al cuarto infierno.